las buenas palabras para las buenas palabras para las malas acciones. Entonces, podemos recordar que nuestras palabras que hacen miden el grado de madurez de cada una de nosotras. Ellas revelan lo que hay en nuestro corazón, como lo hemos visto en clases pasadas. Nuestra lengua es un miembro, ustedes saben, es muy pequeño, ¿cierto? Se encuentra cercado, por así decirlo, por los labios, ¿verdad? Pero es un miembro muy activo y se jacta de grandes cosas. Pero este miembro necesita ser controlado, necesita ser domado, necesita ser gobernado. Porque aunque es pequeño, ¿cierto? Puede encender un gran fuego rápidamente y ocasionar grandes desastres. Quiero que alguien, por favor, busque Proverbios 18:21 rápidamente. La manito más rápida del oeste. Hermana Flor Marina Sánchez. Listo, hermana Flor Marina. Proverbios 18:21. Estás sin voz, hermana Flor Marina. Enciende tu micrófono, hermana Flor. Ya. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. Wow. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. ¿Ya? Listo, muchas gracias, coñapa y todo. Muy bien, el Proverbios 18:21 nos dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. La lengua tiene el poder para vida o tiene poder para destrucción. Por eso el Señor nos llama tanto la atención. Hay tantos versículos que hablan acerca del uso de la lengua o del mal uso, tanto como del buen uso de la lengua. Entonces hoy repasaremos que la paciencia aplicada a las buenas palabras. Para las malas acciones. Y la vamos a digamos, a aplicar específicamente a la ira, porque parece ser que este es un pecado que es muy común y es más común de lo que pensamos y ataca sin piedad nuestras vidas y las vidas de nuestros hogares. Muy bien, queridas hermanas, entonces empezamos. Vamos a trabajar juntas, ¿listo? Vamos a leer Proverbios 14:29 y 19:19. Van a leerlo. Y al leerlo, luego de leerlo, vamos a llenar los espacios que hay en blanco allí y según corresponda a las palabras que aparecen en el recuadro. Yo les tengo ahí unas claves de tal manera que ustedes puedan ver las palabras que van allí. ¿Listo? Entonces vamos a tener unos 2-3 minuticos para leer cada uno de los versículos. Después lo leemos juntas, pero ya deben llenar los espacios. ¿Listo? Vamos a tener allí para que ustedes lean los versículos. No se demoran mucho, son muy sencillitos. Entonces lo primero que van a hacer es leer cada una los versículos. Proverbios 14:29 y 19:19. Y con las palabras que hay en el recuadro, llenar los espacios en blanco. ¿Listo? Entonces ya pueden iniciar, queridas hermanas. Muy juiciosas, muy calladitas, muy concentradas.
¿Listo? ¿Listo, mis amadas? Bueno, muy bien. Creo que ya, es muy sencillito y ustedes son muy hábiles. Listo. ¿Quién lee Proverbios 14:29? Y otra hermana que lea Proverbios 19:19. ¿Me escuchan? Sí, señora. Ah, ok. Listo. ¿Quién levantó su manito? A ver, yo miro acá. Hay 4 manitos levantadas. ¿Y Estelita, estás por ahí? Hola, mi Sandrita, sí, señora, perdóname. La hermana Norma. Gracias. La hermana no, Proverbios 14:29. Y otra hermanita que lea Proverbios 19:19. Ya tiene su otra manito. Te escuchamos, hermana Norma. Hermana Norma. Sí. Hoy se me salió. Ahí te escuchamos. Ah, bueno, gracias. Proverbios 14:29 de la palabra de Dios dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Wow, precioso versículo. Muy bien. Ujú. 19:19. Muchas gracias, hermana Norma. Proverbios Ujú. 19:19. Sigue la hermana Nubia Reyes. Hermanita Nubia, te escuchamos. 19:19. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias añadirá nuevos males. Añadirá nuevos males. Muy bien. Añadirá nuevos males. Bien, sí, señora. 2 versículos que el Señor inspiró en la palabra, que los hallamos en Proverbios y que nos habla y específicamente acerca de la ira, ¿cierto? De cómo el que tarda en airarse es grande de entendimiento, ¿verdad? Pero también que añadirá más males o añadirá nuevos males a aquel que se enoja fácilmente. Entonces, vamos a llenar los espacios. Una hermana que levante la manito y nos cuente qué va en cada espacio, según lo que hemos visto. Muy bien. ¿Quién levanta su manito para participar? Hermana Pilar. Buenas tardes, hermanas. Tengo la primera. Hermanita Pilar. Muy bien. Vamos a ver. Dice, la mujer que tarda en airarse es grande de entendimiento. Es mujer, ¿qué? La mujer que tarda en airarse es grande de entendimiento. ¿Es mujer qué? Es mujer, no, coma. Pero la mujer es impaciente, perdón. La mujer que tarda en airarse es grande de entendimiento. Es mujer, ay no, Prudente. prudente. Es mujer prudente, pero la Es mujer que es impaciente en su espíritu enaltece la necedad. Muy bien. Sí, señora. Entonces, vamos a ver esta primera parte. Y entonces lo pusimos este versículo de manera personal, o sea, personalizada. Si somos mujeres que tardamos en airarnos, que la primera respuesta ante una situación difícil o ante una persona que es hostil no es el airarnos, la Biblia dice que es grande de entendimiento. Es una persona que tiene sabiduría, es una persona que comprende muy bien cómo debe reaccionar. Ahora, es una mujer prudente, no se deja llevar por sus emociones y sus sentimientos. Tiene su espíritu controlado. Pero nos da un contraste, que la mujer que es impaciente, aquella que responde rápidamente, que no tiene un espíritu, que es de controlarse, sino que por el contrario, responde, reacciona ante la ofensa o reacciona ante la situación
que no es donde ella se siente atacada. Entonces ella dice que la palabra del Señor nos dice que ella enaltece la necedad, lo pone en un lugar de preferencia. O sea, para ella hace que se vea más evidente que es una mujer necia. Y entonces debemos tener muchísimo cuidado. Entonces somos o mujeres que tardamos en airarnos o somos mujeres impacientes y debemos estarnos preguntando eso en nuestra vida. Bueno, recordemos otra cosa. El airarse también lo vemos en otro versículo y es como la indignación inicial. Es como cuando nosotros tomamos aire, pero no dejamos, lo apaciguamos, el enojo, el aire, no dejamos que ella avance. No dejamos que ella avance, porque aquí nos dice la palabra del Señor y lo que nos dice este versículo es que no es que nunca nos vaya a visitar situaciones o circunstancias o personas que van a empujarnos hacia el enojo. La cuestión es que nos dice que podemos airarnos, es sentir esa indignación. No te escuchamos. ¿Problemas técnicos? Un momento, por favor, paciencia. Ay, perdón. Señora, ¿Me escuchan, queridas hermanas? Entrecortado. ya la escuchamos. Como la leche entrecortada. Sí. No, no me escucho. No la escuchamos bien. Ni No. entrecortada. Estás entrecortada. Se va. Apaga tu cámara si quieres y ensayamos. Sí, es que el internet ¿Me está escuchan? molestando bastante. ¿Me están escuchando? ¿Ahora sí me escuchan? Sí, sí, ¿Sí? la escuchamos. Sí. Ahora sí. Ah, mi Estelita, ¿me puedes nombrar como coanfitriona nuevamente? Qué pena. Está fallando el internet. 045. Y ya dame un segundo. Pero bastante. Listo. Me dicen, ¿ya ven allí? Sí, señora. Ok. Señora. Listo. Muy bien. Vamos a ver la siguiente parte. Entonces ya vimos que la mujer que tarda en airarse es grande de entendimiento. Es mujer prudente, ¿cierto? Pero la que es impaciente en su espíritu enaltece la necedad. Hace que la necedad sea lo que se ve en ella. Muy bien. La siguiente parte. ¿Qué dice? Otra que levante su manito. Hermana Nubia Rey. Hermanita Nubia. Por lo cual la impaciencia es la antesala de una actitud de ira que por lo general se desahoga con palabras hirientes. Ujú. Sí, Con palabras hirientes, ¿qué más? no escribí más. ¿Quién le ayuda? Yo creo que violentas, hermanita. Sí, hirientes y qué más. Me perdí, no veo. No, Sí. allá. Pues yo veo que dice aquí palabras hirientes, violentas. Y de crítica. Muy bien. Y Escrita. etcétera. Muchísimas otras palabras abusivas también pueden salir de nuestra boca, ¿cierto? Entonces vemos que lo contrario a la paciencia obviamente es la impaciencia. Y vimos que una mujer que es impaciente enaltece la necedad, la coloca en un lugar muy especial. O sea, es como si ella dijera, tuviese acá
como si fuera ¿cómo se llama eso? Como un afiche de neón acá que dijera soy necia, soy necia, soy necia. Cada vez que responde con enojo, que reacciona de esa manera. Entonces aquí parece que dijera la necedad está ligada a tu corazón. Y entonces esa impaciencia es la antesala a la ira. Si yo soy una mujer que me impaciento muy fácilmente, soy una mujer que tiendo a reaccionar con ira. Entonces tenemos que evaluar eso. Y la ira se va a expresar, obviamente, en muchas maneras, pero una de ellas principalmente es a través de nuestras bocas. Y entonces van a salir palabras violentas, ofensivas, hirientes, que dañan, ¿cierto? Y de crítica. Constantemente estoy poniendo mi ojo en la otra persona, lo estoy señalando a la otra persona. Muy bien. Listo. Entonces, la ira, recuerden que la ira es como una alarma. Es como una alarma que se enciende en nuestro corazón, en nuestra vida. Entonces, vamos a ver este versículo. Proverbios 29, 22. Alguien que lo lea de acá, por favor. Aquí lo tienen en la pantalla. Si quieren, no necesidad que lo busquen. Hermana Rosita. Hermana Rosita. Tienes que abrir tu micrófono, hermana. El hombre iracundo. No, hermana Rosita, las demás cierren sus micrófonos. El hombre iracundo levanta contiendas y el furioso muchas veces peca. Proverbios 29, 22. Listo. Podríamos decir la mujer iracunda, ¿qué hace? Levanta contiendas y la furiosa muchas veces peca. Es bueno que nosotros podamos llegar a personalizar los versículos. Que si nos sentimos muchas veces más identificadas con la palabra del Señor. Entonces, si somos mujeres iracundas constantemente, en nuestros hogares hay contiendas o en donde nosotras nos encontremos habrán contiendas cuando nosotras estemos allí. Y además de la ira viene después la furia y eso nos hace cometer gran cantidad de pecados. Entonces, recordemos que la ira es como una alarma que se enciende en nuestro corazón, en nuestra vida. Es una señal de que algo no anda bien en nuestra vida. Y ella comienza a sonar de adentro, ¿no? Y comienza a sonar muchas veces suave, pero después es un ruido, hace un ruido muy fuerte en nuestra vida. Lo sentimos en nuestro cuerpo, en nuestro corazón. Y si no tenemos cuidado, entramos en pánico, nos tensionamos, ¿cierto? Porque no sabemos cómo nosotros desactivar esa ira. No sabemos cómo desactivarla. Y esa ira es una fuente de frustración y de conflicto con los demás, con las otras personas. Por eso nosotros debemos aprender a cómo controlar, a cómo apaciguarla, a cómo apagarla en nuestra vida. Y la palabra del Señor nos enseña eso. Ahora, bueno, aquí vamos en la pregunta número 2. Es que a veces aquí se me ponen unas cositas y no puedo ver. Alguien que lea la pregunta, por favor. Hermana Luzalba. La pregunta dice, la palabra de Dios nos ordena a trabajar decisivamente con la ira. Según los siguientes versículos, ¿qué nos ordena el Señor? Muy bien, mis amadas hermanas, ¿a ustedes les gusta trabajar en grupo? A mí me gusta trabajar en grupo, porque el trabajar en grupo me ayuda a crecer bastante. Entonces, vamos a entrar en grupitos. Quiero que anoten rápidamente los versículos que están allí. Anótenlo en sus hojitas, Salmo 37, 8, Eclesiastés 11, 10a, Efesios 4, 26 y 27, Efesios 4, 31, Colosenses 3, 8, Proverbios 22, 24 y 25. ¿Pudieron copiar? ¿Los tienen allí? No. Salmo 37, 8, Eclesiastés 11, 10a, Efesios 4, 26, 27, Efesios 4, 31, Colosenses 3, 8 y Proverbios 22, 24 y 25. Listo. Vamos a entrar en unas salas, en grupos. Vamos a trabajar en grupos, chévere. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer los versículos. Recuerden, no tenemos muchísimo tiempo. Aprovechen el tiempo, tenemos 5 minutos. Entonces, dentro de esos 5 minutos, ustedes van a leer el versículo y van a escribir o a copiar, bueno, sí, a copiar o tener en cuenta qué nos ordena el Señor en estos versículos. ¿Cuál es la orden que el Señor nos da?
¿Listo? Muy sencillo, muy fácil. Y además ustedes son unas mujeres pilosas. Entonces vamos a pasar a las salas. Identifiquen qué grupo es, si es el grupo 1, 2, 3 o 4, 5. Y entonces nos vemos en un ratico. 5 minutos, aprovéchenlos. ¿Listo? ¿Cómo está, hermana Nubia? Hermanita. Porque eso nos conducirá a hacer lo malo. Por eso debemos dejarla ir y desechar el enojo. Muy bien. El grupo número 2. Estaba Ana Violet, la hermana Elodia, Damas Delia Arenas y ¿quién más? Bueno, Flor Sánchez. Yo, hermanita. Damas Gloria, Teresa Granados. Entonces, Eclesiastés 11:10a. Alguna de ese grupo, por favor, que lo lea y que me diga, que nos diga qué ordena el Señor en este versículo. Hermana Rosita, yo soy Isabel. Listo, hermana Rosita. Aparta de tu carne el mal. Sí. Nos dice, léela el versículo, por favor. Léelo, hermana Rosita. Sí, ya. Perdón. Eclesiastés. Lo leo. Yo lo leo, querida. Bueno. 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Muy bien, entonces, ¿qué nos ordena este versículo? Apartar de tu carne el mal. Entonces, quita de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal. Es dejar, es alejarnos, es apartar de nuestra vida el enojo. Que no se deposite en nuestra vida, que no esté allí haciendo morada en nuestro corazón. Muy bien, Efesios 4, 26 y 27. Lo va a leer el grupo de la sala número 3. Patricia Betancourt, Damas Clara, Jenny Forero, Luz Alba, Pilar, la hermana María Osorio, Marisol. Yo, Sandrita, yo la leo. Listo. Dice Efesios 4, 26 y 27. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces, nosotros colocamos que podemos ponernos disgustados, pero no llegar a enojarnos tanto como para pecar o blasfemar contra la persona. Y no dejar que pase mucho tiempo, o sea, no se ponga el sol sobre vosotros, no dejar que se pase mucho tiempo para uno poner en su lugar, ponerse al día con la persona. O sea, pedir perdón, para que el diablo no se enseñoree de nosotros, para que no dar lugar al diablo. Ok, bien. Entonces tenemos allí Efesios 4, 26 y 27. Entonces, no dejar que el enojo nos controle. Recuérdese que el airarse no es pecado. Es como la indignación inicial, pero si la controlamos, no es pecado. Entonces el Señor dice, llegará un momento en que ustedes van a sentirse presionadas, van a sentirse indignadas, pero no dejen que eso progrese. Contrólelo porque si no va a llegar al enojo y ahí es donde se vuelve pecaminoso. Apacíguenlo con prontitud. ¿Por qué? Porque vamos a dar lugar al diablo. Darle lugar al diablo, abrirle la puerta para que él venga y traiga división, contienda, pleito, amargura, tristeza, dolor. Entonces, por eso el Señor nos dice que debemos apaciguarlo con prontitud. Efesios 4:31, el grupo número 4. Adriana Quintero, Beatriz Gaitán, Clarita, Cristina Vaquero, Graciela Bolívar. ¿Quién hablará? ¿Alguna del grupo número 4?
Ellas quieren que tú las elijas. Ok. ¿Está hablando alguien? A ver. No, te decía que yo, pero creo que ya alguien se adelantó, no sé quién. No, está bien tú, Adrianita. Hermana Adriana Quintero. Ya, permítame un momento. Efesios, ¿qué, perdón? 4:31, querida hermana. Ya, permítame. El grupo número... Ese es el 13. Listo, dice, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Básicamente lo que nos invita el Señor es a quitar todo lo que la ira trae detrás de nosotros, que cuando nos airamos pues nos dejamos llevar del enojo, de las palabras, de la actitud. Vamos como dice uno, calentándose la cabeza y como que no mide, sino va dejando salir esos sentimientos que no precisamente son los que el Señor quiere que uno tenga como una mujer que no sea ira, sino que anda en la virtud. Bien, gracias. Listo, Adrianita. Bien, sí, señora. Entonces el Señor nos ordena en este versículo que se ha quitado todo enojo. Recordemos que es un mandato, no es una opción. Y lo que dice allí el Señor es que nosotros debemos ejercer nuestra voluntad para trabajar en Él. No es que podamos hacerlo solas, porque separadas de Él no podemos hacer nada. Pero sí que haya una resolución seria, una voluntad rendida al Señor de que sabemos que el enojo es algo que Dios aborrece y que Él está ordenándonos, no nos está aconsejando, sino que nos está ordenando que debemos trabajar seriamente en quitar este pecado en nuestra vida con todas las herramientas que el Señor nos da. Bien, porque ustedes saben que Él no nos pide nada en el cual Él no nos haya capacitado ni nos da las herramientas necesarias para que esto ocurra, para que sea quitado el enojo por todo lo que ocurre en nuestra vida. Igual entendamos que es un proceso, ¿no? Pero necesitamos tener una decisión firme, seria y consciente de que esto es un pecado que aborrece el Señor, que daña mi comunión con Él y con las demás personas y que necesito trabajar en él. Muy bien, Colosenses 3:8, el grupo número 5, Colosenses 3:8, está la hermana Amparo, Ana Núñez, Aida Romero, Consuelo Merchán, Luz Forero, Marly Torres, Pati González, Susi, la hermana Elsa, ¿quién de ellas? Colosenses 3:8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Debemos de quitar todas estas palabras que dice el Señor, la ira, el enojo, tener malicia con nada, palabras que no tenemos de blasfemar sobre nada, y todas estas palabras que dice el Señor que tenemos de quitar de vuestra boca. Bien, sí, señora. Entonces, Señor, nuevamente, miren entonces en todas estas porciones de la Biblia donde el Señor nos ordena que debemos despojarnos, quitar de nuestra vida el enojo, dejar el enojo y la ira. Dejar el enojo y la ira. Porque estas son prácticas que son comunes a nuestra vieja naturaleza. ¿Sí? No a un creyente. El enojo no es común. No debe ser común al carácter de una mujer creyente. Eso era nuestra vieja naturaleza. Ahora nosotros no debemos ser mujeres que se enojan fácilmente, que son dadas a la ira, que son iracundas, que se enfurecen con facilidad. El Señor nos hace entender que eso no hace parte de nuestro carácter como creyentes. Eso éramos antes de conocer al Señor. Ahora somos nuevas criaturas. Y eso no debe ser un hábito en nuestra vida. No debe serlo. Debe ser desechado. Debemos despojarnos de él. Muy bien. Listo. Entonces, ahora, una hermanita que levante la mano y lea Proverbios 22, 24 y 25. Marisol. Hermana Marisol. Buenas tardes, hermanas. Proverbios 22, 24 y 25 dice, no te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Wow, ¿qué nos ordena el Señor aquí? A que no nos metamos con el hombre iracundo, porque así mismo como dice la palabra de Dios, que
Las malas conversaciones dañan las buenas costumbres, así eso mismo puede pasar si nos metemos con el hombre iracundo o con el hombre de enojos. Muy bien. Miren tremendo lo que el Señor dice. No tengas amistad con los iracundos. ¿Cuántas de nosotros no estaríamos sin amigas, sin compañía? ¿Sí? Dice, no te entremetas, no hagas amistad con personas que son irritables, que tienen un carácter incontrolable, porque vas a aprender a ser como ellas y podrá ser peligroso para tu alma, dice otra versión. Entonces para el Señor es algo muy serio. Y entonces esto también me deja ver que la ira contamina un hogar. ¿Cuántos a veces nosotros decimos, pero por qué mi hijo reacciona de esa manera? Porque constantemente vive enojado. Entonces tengo que evaluar mi vida. Tengo que evaluar si yo soy una mujer de enojos. Porque si soy una mujer de enojos, muy probablemente estoy contaminando mi casa. Y la respuesta de un hijo enojado puede ser que está aprendiendo de nosotras esas actitudes. No quiere decir que somos responsables en cuanto que podamos contaminar nuestra casa. Y el Señor nos dice, no te entremetas, no hagas amistad con esas personas que constantemente reaccionan con enojo, son violentas, son iracundas. No lo hagas, no hagas eso. Y recuerden que lo que el Señor nos está llamando acá es que debemos sofocar, controlar el enojo, porque eso provocará amargura, furia, pleitos, ¿cierto? Nos llama a apaciguarlo, porque si nos expresará en nuestra boca en formas de calumnia, mentira y chisme, o sea que es muy delicado, es muy delicado. Listo, continuemos aquí, queridas hermanas. Estemos muy atentas porque también vamos a pasar después a grupos, entonces estemos muy atentas también a qué grupo nos corresponde para que podamos con mayor agilidad desarrollarlo y que sea de mayor provecho para nuestro tiempo de repaso, y también recordar nombrar a una representante de cada grupo para que después podamos participar. ¿Listo? Entonces recordemos que la ira, ¿cierto? Cuando nos enojamos, tendemos naturalmente a enfocarnos mentalmente y emocionalmente hacia la fuente que provocó ese sentimiento en nosotros. Nos enfocamos en ella y nos convertimos en esclavas. ¿Por qué? Porque la persona que se enoja queda como cautiva, presa. Ella es dominada por aquello que motivó su enojo. Y entonces esa situación o la persona que estimuló esa incomodidad o quien nos ofende se convierte en una fastidiosa y penosa preocupación que la llevamos a todas partes. A donde quiera que vamos pensando en la circunstancia o en la persona. ¿Y saben qué? Esa pensadera va a traer consecuencias a nuestra vida porque planearemos lo que diremos, pensaremos lo que dirá la otra persona y obviamente responderemos de una mala manera e inventaremos cómo vengarnos. Y por ello entonces nosotros necesitamos comprender algo y eso está en la Escritura. Necesitamos comprender que la ira se mueve en un proceso de 5 pasos. ¿Listo? Entonces, en grupo vamos a leer Salmo 37, 1, 7 y 8. Y vamos a enumerar los pasos del proceso de la ira y los vamos a explicar brevemente. Recuerden que yo... ¿Listo? ¿Ya volvieron todas, queridas hermanas? ¿Listo? Listo, muy bien. Entonces, vamos con el grupo número 1, que es la hermana Inés Maldonado, Ivette, Liliana Vargas, Elvira Rodríguez, bueno, las otras hermanas que hay allí. ¿A quién eligieron? No, a ninguna. ¿A ninguna? Entonces yo elijo. A Estelita. Ah, ¿ya está Patito Porras? Listo. Estelita. Bueno, ¿quién de ahí del grupo, por favor? ¿La hermana Mary Castro, Mayra o la hermana Sonia? ¿Quién?
¿Quién va a participar? Le da unos nervios, le da unos nervios. La que dijo que le da nervios, ¿quién dijo? Ay, No, no. Gloria, dele, Ay, no, no. no. A ver, hermana Gloria, anímese. No, Lea no, Salmo 37.1. Nubia Rey. La hermana Nubia, Salmo 37.1, listo. 37.1. Sí, señora. Salmo 37, versículo 1. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el primer paso en el proceso de la ira? Según este versículo, ¿cuál es? Impacientes, No impacientarse. no impacientarse. Muy No bien. debemos hacer lo malo, sino lo bueno. No apresurarnos a lo malo. Listo. Entonces, el primer paso, según el versículo, aquí nos dice que no debemos, ¿qué? Impacientarnos. Muy bien. O sea, ¿por qué? Porque tendemos a perder la calma. Es la tendencia de enfocarnos mental y emocionalmente hacia la persona que nos ofendió. Y eso ocasiona, obviamente, que perdamos la calma. Y entonces, eso ocasiona que sigamos al siguiente paso. Cuando nos enfocamos en la persona y perdemos la calma, ¿cierto? No sabemos responder apropiadamente, meditamos en la ofensa y nos enfocamos en el ofensor. Entonces, pasa lo siguiente. ¿Cuál es el siguiente paso en el proceso de la ira? El grupo número 2. El grupo número 2. Ana Violet. La hermana Gloria. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente dice que guardar silencio ante Jehová y esperar en él. ¿Cuál es el siguiente paso? Después de la impaciencia, según el versículo 37, se los voy a leer, no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen No iniquidad. tener envidia, hermanita. Muy bien. El No debemos siguiente, tener envidia. el Debemos siguiente esperar en paso, él. No te alteres. Debemos siguiente esperar paso. en él. sí, el siguiente paso es la envidia. Nos impacientamos y después de impacientarnos, entonces lo que sucede es que empezamos a envidiar a la otra persona. Recuerden que la envidia está relacionada con mirar con malos ojos a la otra persona. Empezamos a juzgar maliciosamente las motivaciones del por qué hizo las cosas y además despierta rivalidad y amargura. Él tiene algo que yo deseo o ella tiene algo que yo deseo. Puede ser que esa persona uno la vea que tiene paz, tiene gozo en medio de que me ofendió y fuera de eso, o que hizo algo que me dañó y fuera de eso tiene paz, tiene tranquilidad, ¿cierto? En su corazón y nos empuja a tratar de poseer lo que la persona tiene o destruir lo que el otro tiene. Es tremendo que esto pueda ocurrir en nuestras vidas, ¿cierto? Y en el hebreo habla de que es sentir como una quemadura, un ardor. Listo. El siguiente paso, ¿cuál es? El grupo número 3. Patricia Betancourt, Clara, Jenny Forero, Luz Alba y Pilar. Está relacionado con el versículo de Salmo 37, 7 y 8. Les leo el versículo. Salmo 37, 7 y 8 dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él y no te alteres con motivo el que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Bien. La hermana Pilar, a ver, ¿cuál es el siguiente paso del proceso de la ira? No alterarse. Dejar la ira. ¿Ahí me escuchan? Sí, señora, te escuchamos. Es que se me cayó en el computador. Bueno, el tercer paso sería... Tengo eco. Perdón. ¿Ahí me escuchan? Sí, con eco te escuchamos, pero Ya, sí te escuchamos. ¿ahí? Sí, sí, señora. ¿Ahí sí? Sí, señora. Ya. Listo, entonces es que teníamos los pasos un poquito como alterados. Quedó impaciencia como el 1. Sí, señora. Quedó envidia como el 2. Sí. Entonces ahora nos fijamos en el versículo 7. Sí, señora.
ahí sería, guarda silencio ante Jehová y espera en él. 7 y 8. 7 y 8. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, porque el hombre que hace maldades deja la ira y desecha el enojo. Ahí sería la ira, hermanita. Sí, señora. Muy bien. El siguiente paso, la ira. Muy bien. Ese es el siguiente paso. El siguiente paso. Sí, nosotros teníamos que es lo que enciende el enojo, es como la chispa. Sí, señora. Sí. Muy bien. Entonces recordemos, la impaciencia, viene la envidia y después viene la ira, que es una actitud de enfado continuo por la falta de perdón. Es el combustible para encender un gran pleito. Esa es la ira. Nos sentimos tensas, hostiles, indignadas. Eso es lo que pasa en nuestro corazón. Y además, se siente como una fuerte emoción de enojo que surge cuando no se cumplen nuestras expectativas o nuestros deseos y nuestras necesidades no son suplidas. Es un enojo lleno de sentimientos y de pensamientos no bíblicos, que si no controlamos, esto va creciendo en nuestro corazón. Es como un hervor, ¿no? Como cuando una olla hierve en nuestro corazón, como una olla hirviendo. Se pone al fuego y ella va aumentando, 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 hasta que burbujea. Y cualquiera que se acerca sufrirá un desastroso desenlace. Entonces, esto nos dice la palabra del Señor, que debemos tener muchísimo cuidado con esto. Listo, el siguiente paso. ¿Cuál es? El grupo número 4. El grupo número 4, el siguiente paso. ¿Quién lo tiene? Es el grupo que está Adriana Quintero, Beatriz Gaitán, Clara, Cristina Vaquero y Graciela Bolívar. ¿Quién dijo yo? Elige, Sandrita, porque ninguna... Adrianita Quintero. ¿Cuál es el siguiente paso después de la ira? Del enojo, la ira. ¿Qué sigue? ¿Nadie? Entonces, de otro grupo, el grupo número 4 no participó. De otro grupo, entonces, después de la ira, ¿qué sigue? Esta imagen, a ver. ¿Cólera? La cólera. ¿Furor? ¿Furor? Sí, señora, cólera, furor, la furia. ¿Ustedes recuerdan de qué se trata esta parte? ¿Se han visto alguna vez en esa situación cuando es como un arrebato de locura? Es un sentimiento fuerte de irritabilidad, donde hay pérdida del control, hay pérdida de nuestro sentido común y por eso nosotros reaccionamos de una manera despiadada. No podemos pensar con claridad y desfogamos toda nuestro enojo, ¿cierto? Con gritos y con gestos agitados. Recuerden que es una explosión de enojo violento. Expresión de enojo violento. Muy bien, el siguiente paso. Aquí les tengo la clave allí con esta carita de esta mujer. ¿Cuál es el siguiente paso? El grupo número 5. Dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacer lo malo. Pues ahí es como dejar la maldad, no querer tener venganza. Sí, pero recuerden que estamos hablando acerca de los pasos del proceso de la ira y veíamos la impaciencia, después de la impaciencia la envidia, la ira, la cólera y la furia, y esto después va a desencadenar algo. En el versículo... ¿Será que no excitarnos? Desechar el enojo. Lo malo. Muy bien. Entonces, la maldad y la venganza. Muy bien, viene esa parte, que es la maldad y la venganza. Por eso el Señor nos dice, abandona el furor, no te irrites, ¿cierto? ¿Por qué? Porque terminarás haciendo lo malo. Terminaremos haciendo lo malo. ¿Y qué es lo malo? ¿Qué es lo malo allí, en esta parte? ¿No han estado ustedes? El pensamiento de venganza. Venganza o la maldad. Levanten su manito porque no las escuchamos a todas al tiempo. Hermana Rosita, tienes tu manita levantada. La maldad, la venganza. ¿Puedes abrir tu micrófono, por favor? Hermana Rosita, te escuchamos.
Tiene cerrado el micrófono, hermana Rosita. Yo había, Sandrita, yo no sé si esto, yo había escrito esto. La ira usa palabras corrompidas, la ira entristece al espíritu, la ira provoca amargura, la ira provoca gritería y pleitos, la ira debe desenfocarse. Bien, sí señora, bien. Muchas gracias, hermana Rosita. Entonces recordemos que inicia con la impaciencia, que si no se controla va a la envidia, de la envidia nosotros pasamos a la ira y de la ira pasamos a la cólera, a la furia y a la venganza, a la maldad. Esa expresión es la manera en cómo nosotros expresamos palabras corrompidas, como decía la hermana Rosita, palabras que amenazan, palabras hirientes, palabras airadas. También se puede expresar con lágrimas, conversaciones frías, limitadas, porque es lo que nosotros hacemos para hacer sentir mal a la otra persona. O podemos usar el silencio total, no hablar absolutamente nada, hacerles mala cara. ¿Por qué? Porque deseamos protegernos de una ofensa posterior. Esa es la manera no bíblica como nosotros reaccionamos. O hacer cumplir aquello que creemos que es justo. O forzar a un cambio de la persona. Nosotros tratamos de cambiar a las personas y por eso nosotros lo que hacemos es vengarnos de las otras personas. Y eso no agrada a Dios. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y por eso es necesario que nosotras podamos entender cómo funciona el proceso de la ira a través de los versículos que vimos en el Salmo 37, para que podamos identificarlos en nuestra vida. Porque si no identificamos cómo funciona, es muy difícil que nosotros podamos trabajar en ella. Bueno, listo. Viene una pregunta personal. Ya terminamos de trabajar en grupos. Una pregunta personal. ¿Listo? Pongan atención. Piensa. ¿Qué situación o persona en estos últimos días te ha impacientado? ¿Cuál fue la causa? ¿Cuál fue tu reacción en pensamientos, palabras y acciones? Tienen 2 minuticos. Piénsenlo. Piensen en este momento, en estos últimos días. ¿Quién me impacientó? ¿Quién trajo esto a mi vida? ¿Cuál fue la causa y cómo fue qué pensé en ese momento? ¿Qué palabras salieron de mi boca? ¿Cómo actué? ¿Listo? 2 minuticos y compartimos. Ya vamos a terminar. Yo sé que el Espíritu Santo está trayendo a nuestra mente, está redarguyendo nuestro corazón muy probablemente. ¿Quién nos hizo perder la calma hoy? Hoy no, en estos días. ¿Listo? Pensamos, a ver, ¿quién quiere participar? La hermana Teresa Granados, Estelita creo que levantó su manito. Sí, señora. Listo, hermanita Tere. Bueno, hermanitas. Pues la verdad, toda esta palabra del Señor de verdad que lo muestran a uno, ¿no? La condición todavía de pecadoras que somos. No es que me haya sacado, mejor más bien, mi esposito quiere sacar que yo le dé más tiempo para estar juntos, para tomarnos un cafecito, para todas esas cosas, ¿verdad? Sin quererlo, me enojé porque él quería que estuviera al lado de él cuando tenía yo cosas que hacer. Entonces mi pensamiento fue, ay, ¿por qué es tan cansón? ¿Por qué no espera? ¿Sí? Él tiene todo el tiempo del mundo, yo pensaba eso. Y me acordé del versículo, pon guarda mi boca, oh Jehová. Entonces yo ahí en el baño, ay, Dios mío, ayúdame. Pero seguía hablando cosas como dice la hermanita, como dice la palabra del Señor. Seguía como enojada, como diciendo, bueno, pero ¿por qué no entiende? ¿Por qué sí? ¿Por qué tengo que estar haciendo eso si no puedo? Bueno, en fin. Entonces, pues eso es lo que quería compartir. Es algo que, obvio, es hermoso que él quiera tener tiempo conmigo, que estemos juntos. Y a veces soy impaciente, me estoy dando cuenta, o sea, el Señor me está mostrando todo lo que soy. Ante su presencia es hermoso el Señor con su palabra y quería compartirles eso. No era motivo para que yo me enojara, obvio no, nada absolutamente, pero sí me estaba impacientando, me angustiaba, me preocupaba que se me hiciera tarde. No había leído la Biblia,
no había sacado ese tiempo para el Señor, no había orado por las peticiones, no había llevado onces, no, había muchas cosas que tenía que hacer, la verdad, y no las estaba haciendo. Y él quería que pasara tiempo con él, y ese fue mi enojo. No es un enojo justificado porque es algo hermoso que nuestro esposo quiera pasar tiempo con nosotros. Entonces es lo que quería compartir, hermanas. Bien, muchas gracias, hermana Tere. Sí, señora. A ver, ¿quién levantó su manito? La hermana Patricia Betancourt, creo, Estelita. Sí, señora, y después la hermana María Osorio. Listo, sí, señora. Buenas tardes, hermoso grupo. Lo mío fue algo como muy sencillo, pero sí reaccioné conforme al versículo. Señor, pon guarda mi boca y guarda la puerta a mis labios. Bueno, la situación de impaciencia fue que alguien me regaló unas matas hermosas y yo afuera llegué y las sembré. Una señora acá de la entrada 3, ella es una médica, pero ya retirada, pues se la llevó y yo entro y me dije, ay, oiga, me robó las matas esta señora. Ay, pero no va a pelear por unas matas. Entonces mi reacción fue cuando el Señor me trajo a memoria que todo lo que me pasa es para bien. Entonces yo dije, Dios mío, ¿qué debo aprender? Esta señora me tiene que enseñar algo. Yo tengo que aprender a quedarme callada, no reaccionar. Pues no reaccioné, estuve tranquila y todo, pero sí tengo pesar por mi matica porque no vinieron de aquí nomás, fueron de lejitos y las tenía yo. Pero bueno, estoy aprendiendo a controlarme. Y mire que el sábado, ay Dios mío, el sábado fue terrible para mí porque, bueno, cuento rápido. El sábado fue terrible porque nos fuimos para la plaza de Palo Quemado con mi esposo a hacer mercado. Y estando no estaba caminando, no estaba corriendo. Y volteé así y un señor había dejado una carreta de esas donde ellos cargan sus cajas y sus cosas. Cuando yo volteé, el señor la había puesto ahí al ladito de mi pie. Pues cuando yo volteé, me caí. Ay, si ustedes vieran cómo tengo mis rodillas, parecen mogollas y eso está negra, vuelta a nada. Hoy fui al médico y el médico me dijo que no tenía fisura, que no tenía nada, pues gracias a Dios, pero las tengo lastimadas. A ver, ¿a qué viene esto? El sábado me meto a las 2:20, autoconfrontación. Y ahí viene qué pasó. Estaba con el hielo, con las paticas calzaditas, estaba llorando porque estuve llorando del dolor, me sentía mal. Y preciso el pastor Allen me preguntó, ay, Dios mío, Efesio, bueno, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad y la verdad. Ay, sabiéndomela, ¿usted cree que la pude decir? No, dije nomás, Efesios 4, del 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre. Y ahí me quedé. Y yo, ay, Dios mío, ayúdeme, Espíritu Santo, yo me la sé, y como toca al frente y tapado los ojos cerrados. Y yo tenía los ojos cerrados, pero era para que no me vieran que estaba llorando, porque estaba llorando y se me complicó todo. Entonces yo dije, bueno, Señor, en tu palabra dice que todo lo que nos pasa es para bien, pero ayúdame, Espíritu Santo, porque fue un momento en volátil mío. Ay, yo no sabía ni cómo reaccionar, entonces dije, me voy a quedar callada y me pauso. Espíritu Santo, ayúdeme a estar pausadita. Ay, pero le cuento que sabiéndome el versículo todo, no lo pude decir, no pude. Y eso estaba yo más frustrada, quedé más mal. Entonces decía yo, bueno, al menos gracias a Dios porque puedo pararme en la palabra. Mire que sí me ha servido el estar acá, el escuchar, ¿verdad que sí me ha servido? Gracias. Gracias, hermana Patricia. Muchísimas gracias y doy gracias al Señor como está dando fruto el estudio de podernos controlar nuestra lengua. Muy bien. Hermana María Osorio. Conciso, corto y conciso. Sí, señora. Sí, para mí ha sido muy bonita esta semana porque en estos días, como nació la nieta y ellos tenían muchos protocolos porque nació prematura, pero yo tenía muchísima ansiedad de verla, pero la mamá había decidido que no quería dejar ir a nadie, pero mi hijo pues me vio como con tanta ansiedad y me llevó a la casa. Resulta que hubo un malentendido allá y se formó un problema allá entre ellos y yo decía, uy, pero ¿por qué fui? Decía yo, pero, y tuve muchas ganas de decirle muchas cosas a ella y yo dije, no, pon guarda mi boca, decía yo, pon guarda mi boca, Dios. Y me ayudó, pero me ayudó un montón, me mordí la lengua, pero no se imaginan cuánto.
Y todos estos días con esa ansiedad y con eso, porque yo quería ver mi nieta. Y calmadita y todo, pues me aguanté y ya bajé la ansiedad. Yo, Señor, déjame ver qué es lo que tienes para enseñarme aquí. Y para hacer corto el largo cuento, hoy vinieron. Ella vino toda amable y me trajo la niña, me la entregó y me la dejó alzar. Ay, Dios mío. Pero por haberme calmado y por no haber dicho tanta cosa que quería decirle, porque es que ella armó algo por un malentendido que hubo allá, pero fue por la ansiedad y por la vaina de yo decir yo quiero. Entonces, bendito sea Dios y todas ustedes que se esfuerzan por enseñarnos. Ah, bueno, hermana María, muchísimas gracias por estos testimonios. Recuerden que muchas veces nosotros nos impacientamos y la causa de la ira puede ser producido por el dolor, por cuando nos rechazan o nos hieren y no entregamos las cosas al Señor. Otra puede ser porque sufrimos de injusticias y entonces tendemos a reaccionar de una manera inapropiada porque nos han tratado injustamente. Otras veces es porque tenemos temor. Hay temor en nuestro corazón por amenazas sobre el futuro o cuando tenemos circunstancias adversas y no sabemos qué pasará. Entonces desconfiamos del Señor y el plan perfecto del Señor y esto ocasiona en nosotros enojo, impaciencia, nos impacientamos y reaccionamos inapropiadamente. O cuando nos sentimos frustradas, cuando nuestro desempeño no es reconocido, cuando no hemos recibido aprobación por lo que hemos hecho, o cuando nuestro esfuerzo no cumple las expectativas de los demás y cuando no sabemos recibir el rechazo o la desaprobación. Esto nos impacienta y puede llegar a ocasionar que nos enojemos o reaccionemos inapropiadamente. Entonces empezamos a pensar lo que no es correcto. Por ejemplo, ¿cómo es que yo me esfuerzo tanto y la otra persona no reconoce lo que yo hago? O todo lo que yo he hecho por él, esto es injusto, no merezco que me trate así. Ojalá Dios lo castigara para que aprendiera. Podemos estar pensando muchas de esas cosas. ¿Por qué me casé con esta persona? ¿Por qué Dios me dio estos hijos así? ¿O por qué me dio este hijo tan desobediente? Y salen palabras corrompidas, abusivas, con falta de bondad, palabras ásperas, ¿cierto? Términos que disminuyen el valor de las otras personas y que acumulan culpa en las otras personas. Eso puede ocasionar esas reacciones, esas palabras. Y mis acciones, gritería, lágrimas por doquier, señalamientos, tirar cosas o simplemente no hablarle a la otra persona, indiferencia, mala cara, gestos ofensivos. Esto pueden ocasionar ciertas actitudes y debemos evaluarlas. Por eso estas preguntas personales, necesitamos evaluar nuestra vida. Última, y una persona que pueda participar para esto, para que sea muy concreta, muy puntual. Piensa en otra situación, puede ser tuya o puede ser de otra persona. Reciente durante la cual manejaste la ira de una forma negativa. ¿Cuál fue el resultado? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles fueron las consecuencias para quienes? Listo, hermana Elodia. Por favor, seamos muy concretas y muy puntuales. Bueno, hermanita, lo que respondamos pasa la pregunta. Esta semana pasada sí, de verdad tuve una consecuencia de amargura a veces en el corazón, porque tenían que pagarme una muchacha un arriendo y no me lo pagó. Y yo me puse a investigar y ella se fue para Cali. Pero yo había hablado con ella que por favor me diera ya lo del arriendo porque ya se había cumplido. Y ella siempre me decía mentiras y todo, ay, Dios mío. Entonces yo llamé a mi hijo y le dije, no, usted me tiene que pagar porque ella no me ha pagado. Me puse así como con él. Pero también el Señor me traía a mi corazón la palabra, el Señor me dio lengua de sabios, tengo que esperar, fue a orar por ella, porque me decían que no tenía trabajo y todo, entonces en vez de airarme ni con mi hijo ni con la persona, lo que hice fue orar y pedirle a Dios también, quita de vosotros toda amargura. Efesios 4, 31 y 32 me trajo el Señor esas palabras a mi corazón y hubo paz y yo solo estoy orando por ella para que le vaya bien y pueda trabajar y pueda responder. Y dejé así mientras el Señor me da la respuesta. Okay. Esa era, hermanita, gracias. Muchas gracias, hermana Elodia. Mire que siempre vamos a estar
enfrentando situaciones que generarán en nuestra vida impaciencia, que si no las sabemos manejar y llevarlas al Señor, lo que ocasionará son la envidia, la ira, la furia o la cólera y los deseos de maldad y de venganza, ¿sí? Entonces digamos que si tenemos que estar pensando, y eso será un ejercicio que nosotros debemos estar haciendo durante el transcurso de toda nuestra vida, evaluar nuestra vida a la luz de la palabra del Señor, porque el resultado de dejar que la impaciencia y la ira y todo esto visite este proceso se desarrolle en nuestra vida es que va a ocasionar pleitos, va a ocasionar divisiones, enemistades, contiendas, palabras hirientes, abusivas, va a provocar dolor, separación, rencor, amargura. Por eso necesitamos trabajar en eso. Y además las consecuencias es división en el hogar o en el lugar donde nosotros nos encontremos. Se pierde la armonía, se rompe la comunión, la comunicación, un rechazo hacia la otra persona. Pero por sobre todas las cosas estamos ofendiendo a nuestro Señor y nuestra relación con Dios no estará de la manera correcta. Hoy hemos visto, ¿cierto? De esta parte, hoy hemos visto cómo es el proceso de la ira para poder nosotros llegar a comprender y trabajar en ella. El Señor nos ha hablado en la palabra del Señor, en su palabra, y hoy nos ha, digamos, confrontado, ¿cierto? Pero Él nos da también esperanza. Y en las siguientes clases vamos a ver cómo el Señor nos va a ayudar a trabajar en ello, ¿cierto? Sé que está ayudándoles a ustedes, me está ayudando a mí también, pero necesitamos seguir trabajando en ello. ¿Listo? Este es nuestro versículo de memorización. Recordémoslo, vamos a repetirlo todos allí en casa. ¿Listo? Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Lo malo. Necesitamos trabajar en ello. Bueno, solo una hermanita, que levante su manito y me complete aquí el versículo de memorización, sin ver nada. Así como el pastor dice, con los ojos cerrados. A ver, ¿quién está allí? ¿Ninguna? La hermana Teresa. Listo, hermana Tere. Completa el versículo. Ay, ¿dónde está para completarlo? Pues no sé. ¿Lo ves no en sé. la pantalla? Listo, Sí, tú me lo vas diciendo. Estoy memorizando. A ver, deja la ira. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites de manera alguna a hacerlo mal. Muy bien, ¿cómo es la cita bíblica? Si no estoy mal, es 37:8. Muy bien, un aplauso. Listo, muy bien. Muy bien. Lo estoy aprendiendo. ¿Estás listo? Muy bien, queridas hermanas. Entonces, la próxima semana, con el favor del Señor, veremos cómo debemos responder de manera bíblica. ¿Listo? ¿Cómo es que vamos a usar la paciencia aplicada a la ira? ¿Listo? Vamos. Doy gracias al Señor por su participación, por su atención. Sé que a veces no utilizamos ese método de salir a grupos y eso, pero es chévere poder trabajar en grupo y poder meditar juntos la palabra del Señor. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos, a inclinar nuestro rostro, a poner en manos del Señor el tiempo que nos resta para poner en práctica su palabra. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por tu gran misericordia y tu gran bondad, Señor. Gracias por tu preciosa palabra que es como un espejo, Señor mío, donde podemos ir allí y verse reflejado en nuestro corazón, Dios. Te doy gracias por mis hermanas. Doy gracias, Señor, por el fruto que está dando en las vidas de ellas y en nuestras vidas este estudio, Señor, que tú nos has permitido tener. Ayúdanos a continuar trabajando, a ser esforzadas, valientes, disciplinadas, Señor, en nuestra relación contigo, para vencer el pecado, Señor, para que nuestro corazón sea limpiado, Señor, y para que nuestra boca refleje un corazón puro, Señor, y transformado por la obra de Cristo Jesús. Damos gracias, Señor, y ponemos en tus manos el resto de la noche, Señor, para que seas tú siendo glorificado en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.